Muy buenas tardes para todas y todos los asistentes a este maravilloso espacio que nos convoca hoy. Agradecemos la asistencia y en especial a nuestros expertos y aliados estratégicos de hoy para pensar, hacer y decir sobre el éxito en los proyectos de inteligencia artificial y Big Data. Queremos contarles que la Universidad de Medellín vive la tercera acreditación institucional. Podemos afirmar hoy que la construcción y consolidación permanente de la cultura de calidad nos compromete y es el sello de responsabilidad social de nuestra institución. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Ervin Ayala Rivera, con maestría en Ciencias Matemáticas, especialidad en Estadística y Probabilidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. 15 años de experiencia en implementación de proyectos analíticos, industrias, seguros, banca, gobierno, retail, tecnología. Áreas de negocio, Customer Intelligence, Risk, Fraud Analytics, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence Reporting. Más de 40 conferencias de Business Analytics en los últimos 5 años. También nos acompaña el señor Johan David Baena Gutiérrez, fundador, CEO, Big Data Group Colombia, apasionado por el Big Data Marketing Digital y la investigación del uso de nuevas tecnologías para aumentar la productividad de las empresas. Especialistas en marketing online, Universidad de Barcelona y Escuela de Negocios de España. 17 años de experiencia en el sector privado y 2 en el público. Bueno, gracias a todos nuestros asistentes de hoy por brindarnos la oportunidad de compartir estos espacios de gran aprendizaje y de esta forma lograr coherencia con nuestro lema Ciencia y Libertad y así contribuir a la consolidación de conocimiento relevante y de utilidad. En la Universidad de Medellín formamos profesionales integrales y ciudadanos humanizados. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Ervin Ayala. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por asistir. Sabemos que hay un tema de pico y placa. Pensamos que no iba a haber buena audiencia, pero qué bueno que nos pudieron acompañar. Y el día de hoy yo les voy a hablar acerca, del tema de inteligencia artificial y cómo lo vamos abordando en diferentes frentes. Voy a comenzar presentándome nuevamente, muchas gracias. Yo soy Ervin Ayala, soy mexicano, llevo 3 años acá en Colombia, viajando en el Cono Sur, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, y tengo bastante experiencia en este tema en particular y el día de hoy pues les quiero dar la siguiente agenda. El día de hoy vamos a hablar acerca de aplicaciones relevantes de la inteligencia artificial. Vamos a pasar por algunos mitos que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta toda la información errónea que hay acerca de este concepto y voy a hablar acerca de la implementación de proyectos de inteligencia artificial y Big Data exitosos. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy en día, como es una tendencia, todas las empresas y, en particular también las universidades, quieren implementar temas de inteligencia artificial. Pero al final, pues lo que más nos interesa es que sean exitosos. Más allá de solo implementar inteligencia artificial, queremos que funcione. Entonces yo les voy a hablar acerca de unos puntos clave que hay que tener en cuenta para implementar este tipo de proyectos y tenerlos en cuenta. Entonces vamos a comenzar por algunas aplicaciones relevantes de la inteligencia artificial que se han hecho en el último año. Voy a comenzar por, antes de mostrar la primera aplicación, cada que nosotros escuchamos o vemos a las empresas que quieren implementar inteligencia artificial, realmente se están refiriendo a algo que se llama computación cognitiva, ¿sí? ¿Qué es la computación cognitiva? La computación cognitiva se basa en sistemas de autoaprendizaje que utilizan distintas técnicas para realizar tareas humanas específicas de manera inteligente.
Esto lo leí tal cual, es la definición que nos da el ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo y CTO de SAS. ¿Qué tiene que ver esto entonces con inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo a las técnicas analíticas, al modelado matemático. Y cuando hablamos de computación cognitiva es ya llevar eso a la realidad y a que interactúe con nosotros. Yo los invito a que vean este webinar que grabamos hace un par de semanas acá en la Universidad de Medellín, donde explico más a detalle este concepto y todo el tema de subconjuntos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, cómo se mezcla con el big data, todo el tema de la ciencia de datos. Y esto porque aquellos que hayan visto el diagrama, si lo tratamos de leer como un diagrama de Venn, donde todos son subconjuntos, entonces empezamos a tener una confusión en cuándo estamos haciendo deep learning, cuándo estamos haciendo inteligencia artificial, cuándo vamos a ocupar el machine learning y cuándo es computación cognitiva. Realmente, pues si lo vemos como diagrama de conjuntos, todo el machine learning está dentro de inteligencia artificial. Pero ahí en este webinar explico que es más bien como una pirámide. Es como si quisiéramos hacer un edificio de 20 pisos, sería inteligencia artificial, y uno de 5 pisos sería machine learning. Siempre que yo hago un edificio de 20 pisos tengo que pasar por el de 5, forzosamente. Pero no, si yo voy a hacer uno de 5 pisos, no voy a hacer el de 20. Es decir, puedo hacer machine learning sin hacer inteligencia artificial. Ahí en ese webinar explico un poquito más el concepto para que podamos entender un poquito más de cuáles son las técnicas que deberíamos estar ocupando para resolver cierto tipo de problemas. Y no nada más porque está el concepto de moda de inteligencia artificial nos vamos a lanzar a pensar que todo es inteligencia artificial, ¿sí? No estoy hablando, si se dan cuenta, no comencé hablando de la definición de inteligencia artificial porque realmente eso lo pueden googlear, lo buscan rápido, lo encuentran. Hay varias definiciones, entonces no nos vamos a detener en eso, sino nos vamos a ir ya a la usabilidad. Y en esta usabilidad quiero comenzar con este primer video que esta aplicación de inteligencia artificial salió publicada en diciembre del año pasado y fue un proyecto de DeepMind. Para aquellos que no conozcan, DeepMind es una empresa que ya compró Google de inteligencia artificial, la cual esta aplicación de inteligencia artificial tuvo mucha relevancia el año pasado porque diseñaron un algoritmo de machine learning el cual puede predecir la forma tridimensional de una proteína, ¿sí? Simplemente con la secuencia genética de la muestra. Eso a primera instancia nosotros decimos, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues es importante saber que una proteína es una molécula robusta, muy compleja, la cual es la encargada de todas las funciones o casi de todas las funciones de nuestro cuerpo. En otras palabras, todas las funciones de nuestro cuerpo se basan en la estructura molecular de las proteínas. Entonces, cuando nosotros queremos identificar cómo se está comportando, por ejemplo, cuál es la propiedad de una proteína de anticongelante, por ejemplo, una proteína que no se congele, resulta que entonces esa estructura tridimensional debe de tener ciertas características para que los cristales de hielo más bien la proteína se pueda unir a los cristales de hielo. De tal manera que entonces nosotros podríamos predecir cuál es la estructura de las proteínas que necesitamos para hacer que tengan una propiedad anticongelante ciertos animales, ciertas personas, ciertas plantas, ciertas características. Adicional, este tipo de predicciones se dice que es la más importante que hubo el año pasado porque ha permitido hacer un avance en el tema médico para atender o atacar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, identificando cuál es la estructura de la proteína. Entonces, este es el avance más importante que se tuvo el año pasado, que salió en diciembre del año pasado, con respecto a temas de inteligencia artificial. La mayoría de las aplicaciones que están teniendo mucha importancia a nivel mundial van mucho en el campo de la salud. Aquí tengo otra que aquí en esta imagen, en este video,
podemos ver un brazo robótico que está aprendiendo a jugar Jenga, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso de relevante en el mundo que un brazo pueda aprender a jugar Jenga? Bueno, resulta que esta técnica de mezclar inteligencia artificial está marcando un hito hoy en día porque están mezclando dos técnicas de inteligencia artificial. Por un lado, no solamente el leer lo que están detectando las cámaras para poder mover los bloques, sino también identificar y mezclar en el mismo dataset de datos, bueno, todos los datasets son de datos, en el mismo conjunto de datos, un sensor de movimiento, de tal manera que eso ya en el modelo de Machine Learning pueda interpretar y pueda tomar decisiones de los dos, es decir, tanto del sensor de movimiento como de las cámaras. Cuando nosotros, y eso se asemeja más a los seres humanos, cuando nosotros queremos jugar Jenga, precisamente lo que hacemos es tocar una ficha y ver si la alcanzamos a mover o no, es decir, estamos mezclando la vista con un tema sensorial, ¿sí? Y esta aplicación va a ser muy útil para todo lo que tenga que mezclar tanto temas de sensibilidad como temas de visión por computador, que son dos técnicas que en este momento se tenían separadas en inteligencia artificial. La mayoría de la inteligencia artificial que se está usando para temas de robótica es solamente visión por computador, no se había mezclado con estos otros sensores. Entonces, poder hacer que, por ejemplo, un modelo de Machine Learning pueda mezclar esas dos técnicas al mismo tiempo fue un gran avance que se tuvo en el año pasado también. En el 2018, todo 2018, el mayor avance que se tuvo de inteligencia artificial fue en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Y aquí hay un tema súper importante porque ya sacaron varios modelos o modelos de Machine Learning, el cual pueden interpretar en cualquier contexto ciertas frases, ¿sí? Ya sea que estén jugando diferentes tipos de juegos de palabras como Scribe o que estén buscando en el texto para hacer resúmenes, pero resulta, esto lo sacó Google en un artículo que se llama Attention is all you need, que de hecho por aquí se mencionaba, pero tenía un problema. Y el año pasado, de hecho en este año, en enero de este año, sacaron otro artículo, el cual es Transformer XL. ¿Qué hace Transformer XL o cómo mejoraron esa estructura? Resulta que la primera estructura que sacaron de Transformer, que fue el primer artículo, segmentaba todas las frases y eso lo que provocaba era que palabras que estaban muy al inicio del texto perdieran relevancia más adelante, porque la red neuronal tenía segmentos específicos. Entonces, supongamos, eran 20 palabras la primera red neuronal. Cuando llega a la segunda capa, todas las primeras 20 palabras ya perdían relevancia. Y algunas de esas palabras podían tener significado a lo largo de todo el texto. La manera en la que lo resolvieron es precisamente crear unas redes neuronales que se conectan con capas anteriores y no va perdiendo en ningún momento las palabras que están muy al principio no están perdiendo significado más adelante. Eso fue algo que hicieron últimamente, lo liberaron este año para poder incrementar el tema de procesamiento del lenguaje natural. Esas tres mezcladas han hecho que todo el tema de, por ejemplo, que lo podemos ver en dispositivos móviles, esté mejorando la interacción entre los seres humanos, ¿sí? Esos son tres de las más grandes aplicaciones que se ha tenido de inteligencia artificial en resumen del año pasado. Y algo muy importante que haciendo este tipo de investigaciones, resulta que hay muchas páginas y muchas personas que, como ahorita es el boom de inteligencia artificial, sacan videos como este personaje, no sé si en algún momento han visto algún video de él, que solamente son temas amarillistas y solamente para tener visitas.
Si se dan cuenta, este personaje tiene más de 2 millones de suscriptores. Este video en particular, que se llama Los 10 mayores peligros de la inteligencia artificial, tiene más de 200,000 visitas y tiene más de 7,000 likes. Bueno, pues resulta que todo lo que dice ahí es mentira, ¿sí? Es mucho por teorías de la conspiración y dice que las máquinas van a acabar con todo. Lo peor de todo es que sí da datos, sí da documentos que sí existen, sí menciona proyectos que son verdaderos. Entonces ese es el peligro, que si ustedes van y buscan los datos que este tipo de personas dan, los van a encontrar. Ese es el problema, pero la manera en la que lo cuenta como si las máquinas tuvieran conciencia, y eso no es así. Nada más, de los 10 nada más vamos a mencionar 2, el cual, el primero de ellos es el segundo de la lista que él menciona de los 10, la cual dice que las máquinas nos van a sustituir. Esto de hecho es una pregunta o es un miedo muy común que se tiene en la sociedad acerca de este avance de la inteligencia artificial. De hecho, en el webinar que hicimos, uno de los participantes hacía esa pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con los trabajos de todos? Aquí hay una página que publica la BBC acerca de este tema. Lo que sí es cierto es que sí se van a sustituir trabajos por máquinas, como por ejemplo, ¿me puedes apoyar con el link, por favor? Hay varios estudios a nivel mundial acerca de cómo se van a ir sustituyendo estos trabajos por máquinas inteligentes. En este caso, este estudio fue hecho en el Reino Unido con toda la población de allá, es decir, no necesariamente va a aplicar a Latinoamérica al 100%, pero sí va a haber una similitud. Entonces, si ustedes entran a ese link, dale más hacia abajito, por favor, van a encontrar aquí vamos a poner qué somos. Y por ejemplo, vamos a poner call. Vamos a pensar un trabajador que trabaja en un contact center. Entonces vamos a darle encontrar. Aquí encontramos que este tipo de trabajos tienen un 75% de probabilidad de desaparecer. Es decir, el 75% de los trabajos que se refieren a contact center van a ser sustituidos por máquinas, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, hagamos otro análisis. Vamos a poner financial. Y por ejemplo, escojamos el primero. Aquí se pueden sorprender tal vez, en este caso, fíjense, solamente es el 7%. ¿Eso qué significa? Que realmente las máquinas no nos van a sustituir 100%. Existe efectivamente esos trabajos que son muy mecánicos que se van a poder programar, pero hay otros que todavía no se pueden programar y se va a demorar mucho tiempo en que se pueda sustituir esa habilidad que tiene el ser humano por una máquina. Si nos vamos más abajo, aquí podemos ver el ranqueo completo. Vamos un poquito más abajo, eso es un estudio también de salarios y de número de vacantes. Vamos más abajo, aquí. Aquí podemos ver cuál es según este estudio, cuál es la actividad o cuál es la profesión que se va a sustituir más rápido por temas de inteligencia artificial. Y lo vemos aquí que son las personas de televentas. Claro, va a ser más sencillo programar este tipo de publicidad y eso aunado con todo el tema de marketing digital. ¿Sí? O sea, no solamente es por la inteligencia artificial, sino por toda la transformación digital que se está llevando a nivel mundial, va a haber estos cambios. Aquí hay un punto muy importante, que de hecho está sorprendente. Fíjense este de acá, Financial Accounts Manager. Tiene una probabilidad de automatizarse del 97%, es muy alta, ¿sí? Este tipo de estudios sí se tienen que tener en cuenta para las personas que están, por ejemplo, en el colegio, que están pensando en qué quieren estudiar, en qué se quieren formar, pues precisamente porque todos estos trabajos van a desaparecer, pero además se van a crear nuevos. Entonces es una conciencia que se tiene que ir generando a nivel social para precisamente identificar cuáles son las profesiones tradicionales que ya no van a tener esa continuidad en esta transformación digital a nivel mundial. Esto también, bueno, pues efectivamente ustedes pues tienen familia, tienen seguramente primos o hijos que están formándose apenas,
Y por eso es importante que tengamos esto en cuenta para ayudarlos y poderlos orientar en qué quieren ser de grandes. ¿Podemos devolvernos a la presentación, por favor? De todas maneras, este link, bueno, el material de hecho creo va a quedar publicado, ¿no? en la página de la universidad. Ahí van a estar los links de esto que estamos hablando para que ustedes puedan corroborar estos temas. Entonces, ese es el primer mito que él comenta, que prácticamente todas las máquinas y todas las profesiones van a desaparecer. Aquí hay un estudio más objetivo de cuáles son las profesiones que efectivamente van a ser sustituidas y cuáles no. Otro de los mitos, nada más vamos a mencionar dos. Él comenta que la inteligencia artificial está acumulando fortuna. ¿Qué pasa? En ese video que él menciona, él dice que se han detectado micromovimientos en la bolsa que cuando se hace una investigación, resulta que son robots que están haciendo transacciones y han acumulado bastante dinero. Eso no quiere decir, la manera en la que él lo cuenta es como si la máquina tuviera una conciencia de avaricia y esté haciendo esas transacciones para generar dinero. Al final del día no, sí se usan estas máquinas y de hecho existen varios niveles, máquinas que estén más cercanas a la bolsa, máquinas que estén más cercanas a la bolsa van a generar transacciones más rápido y estas tienen inteligencia artificial, y otras máquinas que no tengan inteligencia artificial son más lentas, y ese gap de diferencia que un ser humano no va a poder tener, sí genera una ganancia para las empresas o los brokers que las han implementado. Pero realmente son los brokers, no es como una conciencia de estas máquinas que quieran acumular dinero por acumularlo. Otro de los temas es que estas prácticas ya están reguladas, no están abiertas o no están, digamos, a merced de quien quiera crear una inteligencia artificial para generar transacciones en la bolsa. Esto está regulado y de hecho existen… ¿Qué le pasó al video? Existen de hecho ya regulaciones por mismas inteligencias artificiales que identifican comportamientos anómalos dentro de la bolsa y detienen las transacciones. Adicional, esto es a nivel automático y también a nivel humano. Hoy en día todos estos agentes de inteligencia artificial que están haciendo estas transacciones en la bolsa están más orientados a mantener una estabilidad en la bolsa. ¿Por qué? Porque cuando detectan unos movimientos anómalos es cuando ellos empiezan a reaccionar, y cuando empiezan a reaccionar es cuando pudiera parecer que va a haber una caída fuerte o está pasando algo fuera de lo normal, es cuando los humanos intervienen. Cuando empezaron este tipo de tecnología, que además ellos tienen se programan con la capacidad de leer noticias, entonces empezó a haber muchas noticias falsas para poder impactar la bolsa. Pero este tipo de cosas que, como él lo menciona, que sí son ciertas, uno va y las busca, uno se da cuenta que realmente fueron los humanos los que lo programaron de esa manera, no que las máquinas de manera con una conciencia propia estén haciendo ese tipo de acciones. Entonces, esos son dos de los mitos que les quería comentar, y así podemos explicar los 10 que él menciona. El problema es que precisamente tienen más visitas este tipo de videos que videos que efectivamente sí están informando de forma adecuada los avances de inteligencia artificial y de una manera objetiva. Entonces, yo los invito a que también seamos embajadores de llevar el conocimiento como es y no llevarlo a un tema apocalíptico, porque eso no sucede. Rapidísimo, uno de los temas que él menciona es que grandes personas como Elon Musk, como Stephen Hawking, que están las declaraciones donde ellos le temen a la inteligencia artificial, la parte que él no menciona es que ellos se refieren a algo que se llama inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial central, la cual es cuando ya la computadora o estas máquinas ya alcanzan un nivel de conciencia. Hoy en día la tecnología que tenemos está lejos de llegar a ese tipo de inteligencia artificial fuerte. Estamos en una inteligencia artificial débil, la cual es más una automatización más que realmente una conciencia, ¿sí?
Eh, Pasando a este tema de la implementación de proyectos de inteligencia artificial exitosos, entonces aquí la idea, o lo que yo les quiero transmitir en esta sección, es precisamente todos esos avances que vimos al inicio y lo que les estoy explicando de qué sí suceden estos mitos. Bueno, ¿y eso cómo se hace? O sea, nosotros vemos noticias que desarrollaron por allá una máquina que ya puede hacer, de hecho, una de las noticias que estaba leyendo en estas semanas, uno de los temas que a la inteligencia artificial siempre lo habían pensado que no iba a poder llegar a ese nivel, era el tema de crear arte, de ser creativa, ¿sí? Hoy en día la inteligencia artificial ya puede hacer música, de hecho ya puede hacer pinturas, ya puede hacer literatura, con los avances que les estaba explicando. Entonces, hagan de cuenta que, por explicarles el de la pintura, le dan varias pinturas de un pintor en particular, y esta inteligencia, estos modelos de inteligencia artificial detectan cuáles son los patrones de los trazos, los colores, las figuras, y le dan o le piden que haga una nueva pintura basado en, y le dan un set de datos, un set de imágenes, y crea una pintura nueva que no existe con los trazos de este pintor, ¿sí? Entonces ya puede, de hecho hay un proyecto que no sé si lo han visto, que se llama Reviviendo a Dalí, que precisamente le dan todos los patrones con los que hacía él sus obras, y esta inteligencia artificial está recreando pinturas como si él estuviera vivo, pero no son de él, y tienen prácticamente todos los patrones como si fuera de él. De la misma manera lo están haciendo con la literatura. Entonces, la inteligencia artificial sí ya está creando arte, obviamente requiere una base de conocimiento, pero también hay algo que no es tan nuevo, fue en el 2016, pero lo están retomando ahorita, un proyecto que se llama Zero Shot. ¿Ese qué quiere decir? Lo que hace esa metodología de inteligencia artificial es poder hacer modelos, o poder hacer lo que hace un modelo de inteligencia artificial, pero sin entrenarlo. Es decir, cero dataset, cero tema de validación, simplemente se le dan ciertas normas y él solito empieza a aprender. Uno de los más actuales, no sé si han escuchado uno que se llama AlphaZero. AlphaZero es igual por la empresa de DeepMind, el cual ya pudo ganarle a los máster de juegos como Go, StarCraft 2, ajedrez, ya les gana a todos de una manera muy óptima, sin ningún dataset de entrenamiento. Entonces, eso comienza con una mezcla de modelos de soporte supervisado, no supervisado, aprendizaje reforzado, empieza a ser una mezcla interesante, pero esa tecnología lo que está habilitando es que en robots muy pequeños se pueda empezar a desarrollar o aplicar este tipo de modelos de inteligencia artificial que no tienen espacio para cargar un dataset grande de entrenamiento con este tipo de metodologías. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿y esto cómo se puede implementar o qué tengo que tener en cuenta? Uno puede pensar que entonces abre hoy en día Python, y los que ya saben programar en Python o en TensorFlow o cualquiera de estas tecnologías open source para poder hacer inteligencia artificial, se nos viene una idea a la cabeza, la desarrollamos y ya lo tenemos. Realmente no es así. Y todos estos avances de los que hablamos al inicio y muchos otros que existen llevan una metodología, se tienen que considerar varias cosas para implementar los proyectos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del éxito. Dentro de la frase que yo les comenté son proyectos exitosos. ¿Qué tenemos que considerar para el éxito de un proyecto? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es tener la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que voy explorando los datos sin ningún norte y de repente me voy a encontrar algo. Realmente no funciona así. La exploración de datos sí es de esa manera, pero la pregunta con la cual yo voy a comenzar el proyecto no funciona así. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, lo primero es tener bien claro
qué es lo que vamos a tratar de resolver o qué es lo que vamos a aplicar. Ya lo decía Einstein, que en una de sus frases, que decía, si mi vida dependiera de resolver una pregunta y solo tuviera una hora para contestarla, gastaría 50 minutos en plantear bien la pregunta y solo 10 minutos en resolverla. Y se refiere a eso. Tengo que tener bien claro qué es lo que quiero contestar, porque si no, no importa cuánto tiempo me demore, le puedo gastar los 59 minutos en tratar de resolverlo, pero si ni siquiera había entendido bien la pregunta, cualquier respuesta va a estar mal. El otro tema es tener soluciones analíticas, es decir, yo me he encontrado con empresas que uno llega y dicen, oye, quiero implementar un modelo de Machine Learning. Entonces, oye, chévere, ¿qué tienes? No, pues tengo una base de datos, SQL. Oye, señor, pero pues eso no hace inteligencia artificial, no hace Machine Learning, es más, ni siquiera hace analítica. Ah, no, y entonces desde ahí nosotros tenemos que tener claro qué es lo que se necesita para poder implementar estos proyectos. Necesito soluciones analíticas. Ahorita vamos a tocarlas un poquito más en detalle. Y por último, una metodología ágil, porque ningún proyecto, ya lo decía uno de los dueños de Google, déjame ver si me acuerdo exactamente la frase que decía, no hay ninguna respuesta correcta lenta. Todas las respuestas lentas no sirven para nada. Entonces, este tipo de proyectos tienen un reto muy importante, que es que cuando nosotros estamos identificando el fenómeno, esos datos van a perder una vigencia. O sea, es decir, van a perder su vigencia en la precisión del modelo que yo voy a implementar o del modelo que voy a entrenar. Si yo no soy ágil para encontrar ese patrón en esos datos, pues ya cuando llega la respuesta ya no me sirvió de nada ese modelo y lo voy a tener que calibrar o lo voy a tener que hacer por otro. Entonces, todos estos modelos van a ser exitosos siempre y cuando seamos ágiles, desde el diseño hasta la implementación. Para hacerles un ejemplito de este tema que muchas veces uno lo minimiza, yo he llegado, se los juro, a muchas empresas aquí en Latinoamérica, que uno llega, se empieza a dar cuenta de cómo empiezan a abordar estos proyectos de minería de datos, ni siquiera llegan a inteligencia artificial, y ya se lanzan directamente a un modelo de árboles de decisión de redes neuronales y ni siquiera tenían bien claro qué querían contestar. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio para que veamos la importancia de tener bien clara la pregunta. Y esto va a ser interactivo. Esto son 3 viajeros, quien ya se lo sepa, no se lo cuente al de al lado, por favor. Son 3 viajeros que llegan a un hostal, ¿sí? Entonces ellos, la noche cuesta $30, ¿sí? Le pagan $30 al del hostal, y es decir que cada uno de ellos pagó $10, $10, $10, ¿sí? Ahí vamos bien. El casero o el host les hace una promoción y le dice al administrador, devuélvele $5 a los viajeros. Entonces, como el administrador no sabe dividir 5 entre 3, lo que hace es, le devuelve $1 al primer viajero, le devuelve $1 al segundo viajero y le devuelve otro $1 al tercer viajero. Y él se queda con 2, es decir, $5. ¿Sí? Listo. Eso, si nosotros lo vemos, eso quiere decir que el primer viajero pagó $9 por su estadía, el segundo 9, el tercero $9. Sumados son $27. Más los $2 que tiene el administrador son $29. ¿Dónde quedó el otro $1? ¿Quién sabe la respuesta? Levante la mano. Va de nuevo. Tenemos por una estadía se pagan $30, ¿sí? Cada uno paga $10. 10, 20, 30. A cada uno le devuelven $1 y el administrador se queda con 2, ¿sí? Eso quiere decir que cada quien pagó $9. 9, 18, 27. Más los $2 que tiene el administrador son 29. ¿Dónde está el otro $1?
¿Por allá? ¿Tienen la respuesta? ¿No? No les hice una pregunta, tal vez debía haber comenzado por ahí. ¿Todos sabemos sumar? ¿Sabemos restar? Dígame. ¿Sí lo vieron? A eso me refiero con, ¿qué sucedió acá? Cuando yo les planteo el problema, estos se llaman problemas de planteamiento, ¿sí? Desde que se plantea está mal concebido. ¿Por qué? Porque yo los estoy induciendo a que traten de llegar a 29, ¿sí? Es decir, que usen una suma. Nunca van a llegar. Pueden sumar, por ahí una vez alguien me contestó, no, es que realmente no les devolvió $1, les devolvió 1.3, no sé qué, ¿no? Y ya empieza la creatividad ahí a salir adelante. Realmente lo que tenían que hacer era una resta, ¿sí? Y como lo mencionó el compañero, 27 menos 2 son los 25, porque es que esta persona ya no tiene 30, él devolvió 25. Entonces el objetivo no es llegar a los 30, el objetivo es llegar a los 25, ¿sí? Pero desde cómo se plantea, ahí uno empieza a confundirse. Imagínense, eran 8 datos, nada más. Y nos confundimos con ocupar el modelo adecuado. Veamos la suma y la resta como un modelo. Nos equivocamos en ocupar el modelo adecuado. Ahora imagínense con todas las técnicas analíticas que hay, con millones de datos. Ustedes díganme si no es fácil perderse en qué técnica tengo que ocupar, que hay millones, bueno, no millones, pero sí hay muchísimas. Y eso nada más pensando en las predictivas, también están las de pronóstico. Es más, desde ahí, ¿lo voy a resolver con un modelo predictivo o con uno de pronóstico? ¿Sí? Desde ahí está el tema. Entonces, este tema de la pregunta correcta, se los juro, es lo primero que yo me he llegado a encontrar en una empresa y desde ahí ya están mal. Quieren resolver un tema de churn con un modelo de pronóstico. O sea, eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí es verdad es que en la realidad se hace mezcla de varias técnicas, no se usa solo una, se usan varias. Y todavía le agregamos más complejidad. ¿Cómo las voy a mezclar? ¿Cuáles tengo que usar? ¿Cómo las uso? Entonces, desde ahí tenemos que, por eso cuando nosotros pensamos sí, vamos a ser todos científicos de datos y entonces todos ya tenemos TensorFlow disponible y yo me voy a resolver tal problema. Está bien, pero tengan en cuenta que tienen que saber bien para qué sirve cada una, cuándo usar otra. Como dato cultural, ¿quién sabe la diferencia entre predecir y pronosticar? ¿O lo usamos de forma indistinta? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Diferencia entre predecir y pronosticar. Digamos que todos se necesitan datos, pero tal vez por ahí puede ser, digamos que tienes la idea. Yo les voy a poner un ejemplo, pero esa es la idea. Fíjense esto. Cuando nosotros vemos un programa de televisión serio, siempre van a escuchar que es el pronóstico del clima. ¿Sí? Pronóstico, nunca es la predicción del clima, siempre es pronóstico del clima, en un lugar serio. Pero cuando están hablando de las, por ejemplo, elecciones, siempre es la predicción de las elecciones, no es el pronóstico de las elecciones. Ahí ya podemos ver una diferencia que es un poquito lo que comentabas. En el tema de la predicción, no tengo datos históricos del fenómeno. ¿Sí? Nunca, por ejemplo, en las elecciones pasadas de Petro contra Duque, nunca se habían puesto a competir, no tengo historia de ellos. Entonces voy a hacer una predicción, porque sí tengo otros datos, como por ejemplo los partidos políticos, ellos sí ya se han enfrentado, pero no ellos como personas. Entonces voy a hacer una predicción. Pero cuando estoy hablando del clima, sí tengo historia del fenómeno que quiero estudiar. Entonces, como decía su compañero, ahí tengo datos. En los pronósticos tengo datos. En las predicciones no tengo datos del fenómeno. Sí tengo datos, pero no del fenómeno. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene unas particularidades, nada más por dato cultural. El pronóstico se basa
en intervalos de confianza, nunca se habla de probabilidades. El pronóstico de resultados siempre es un dato numérico. El pronóstico en temas computacionales necesita tablas verticales. Predicciones. Las predicciones siempre, los resultados son datos categóricos, no son numéricos, son categóricos. Está asociado siempre a una probabilidad, siempre. En predicciones siempre va a ser una probabilidad. Y, por ejemplo, las tablas a nivel computacional de las predicciones siempre tienen que ir de forma horizontal. ¿Por qué? Por cómo funciona lo que se llama el ID dentro de las computadoras. En los pronósticos el ID es la fecha, entonces se generan tablas muy largas. En predicciones el ID es, por ejemplo, un individuo, entonces toda su historia está de forma horizontal. ¿Sí? Entonces desde ahí empezamos a ver, bueno, y tengo la información, además que ya identifiqué con qué modelo lo debería de resolver, tengo la información adecuada para eso y la tengo organizada para eso. No es porque los asustar, es nada más para que vayan dimensionando lo que es montar este tipo de proyectos. No es nada más, pásame el dataset, lo meto a TensorFlow y a ver qué me salió. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Esto no es brujería, o sea, lleva una metodología. ¿Cuál es la metodología? La metodología es, primero tengo que tener los datos. Los datos pueden ser streaming, pueden ser bases de datos tradicionales, pueden ser bases de datos non SQL, ¿sí? Que hoy está muy de moda Hadoop. Esto por los formatos de los archivos, que pueden ser video, imágenes, archivos no estructurados. Estos son los más comunes, los tradicionales, y estos hoy en día con todo el tema del Internet de las cosas. Entonces primero tengo que ver qué fuentes tengo y tengo que tener una manera de poderlos integrar. Meterle gobierno de datos, bueno, ahorita lo vemos. Después voy a hacer el descubrimiento y la exploración de esos datos. ¿Con base en qué? Con base en la pregunta correcta, con base en el modelo adecuado y en un esquema en el cual yo pueda trabajar de forma iterativa. Ahorita lo vemos. Y por último, esto que encontré lo tengo que poderlo disponibilizar en la empresa. Les cuento rapidísimo, no sé si ya se lo sepan, ya tiene unos años, un concurso que sacó Netflix hace varios años, en el cual disponibilizó a la comunidad un premio de $1 millón para quien mejorara con modelos de Machine Learning el motor de recomendaciones de películas. ¿Sí? Entonces lo sacan, entraron 100 equipos, al final quedaron solo 2. Y resulta que el primer equipo mejoraba el modelo de recomendación de Netflix en un 10%. El segundo equipo lo mejoraba en un 8.7%. ¿Quién ganó? Pues el del 10%, ¿no? Pues 8 mayor. Ya como que se les olvidó el tema de la suma, las restas, mayor que, menor que. Ahí se quedaron pegados en el ejemplo de, siguen pensando dónde quedó el dólar, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Pues que a la lógica, el modelo que mejora en un 10% el motor de recomendación, pues suena que es el mejor que el que solo lo mejora en un 8%. Bueno, pues Netflix al final terminó implementando el del 8.7% y descartó el del 10%. ¿Por qué? Porque lo que costaba implementar el modelo que mejoraba en 10% salía más caro que el beneficio que le iba a dar. Entonces tenía mayor retorno de inversión implementar el del 8.7%, le iba a dar más ganancias económicas que el del 10%. Al final, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que académicamente y a nivel teoría siempre queremos un modelo más preciso, pero lo que en verdad va a funcionar en el mundo real y en las empresas es que esto sea viable, implementable en el mercado. Dígame. Actualmente hay datos basura, hay datos que no están bien tomados. No necesariamente tener datos es tener algo. El caso de las noticias, busco noticias, pero hay noticias falsas. Entonces, diría yo que hay falta un intermedio, es depurar esos datos. Listo, muchas gracias por esa observación. Esto se los estoy comentando, digamos, a nivel macro. Ahí viene un poquito más el detalle a tener en cuenta y es precisamente uno de los puntos a atacar ahí.
Continuando con esta, es la siguiente contesto esa observación. Esto no son estáticos, no son modelos estáticos. Los modelos de pronóstico, los proyectos de analítica son algo que se llaman modelos vivos. Todo el tiempo se tiene que estar ajustando, se tiene que estar calibrando, se tiene que estar reinventando. No se pueden dejar ahí que funcionen toda la vida y se descalibran. Hay modelos que yo he visto que sí duran 2 años ahí, pero los menos, la mayoría se descalibran a los 3 meses, 6 meses. Eso ya depende de los datos, depende del modelo de negocio, depende de varias cosas, pero no hay ningún modelo eterno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la implementación de para hacer que esta rueda funcione y gire? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son, bueno, más bien, lo que tenemos que tener en cuenta son 5 pilares. Es el pilar de personas, el pilar de datos, un poquito ahorita voy a explicar eso que acabas de mencionar, el pilar de tecnología, procesos y cultura. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a implementar esto. No nada más, y les repito, bajar una base de datos abiertos de Open Data y meterlos a una licuadora y a ver qué nos salió. No, tenemos que tener esto en cuenta. ¿Qué vemos en el pilar de personas? En el pilar de personas, aquí este es un tablero en el cual se va a identificar cuáles son los talentos que requiero para implementar un proyecto. No todos los proyectos requieren los mismos talentos o no el full de talentos, pero este es digamos, es un estándar de talentos que se usa a nivel mundial para poder implementar proyectos completos de analítica. Después identifico dentro de las personas que están en el equipo qué talentos tienen, ¿sí? Y después se hace un mapeo o se identifica cuáles son los talentos que ya tiene la organización como equipo para poder identificar si se tiene la capacidad de implementar un proyecto o no. Eso lleva toda una teoría. Adicional hay que calcularles skills, hay que calcularles habilidades y todo eso se va mezclando. Digo, aquí se los tengo resumido, pero hay que identificar la capacidad de las personas, que al final del día son el pilar más importante en la implementación de estos proyectos. Sin las personas, ningún proyecto puede ser viable. Yo les pongo un ejemplo de eso. Imagínense que tenemos la tecnología más, la de punta, tenemos los datos más limpios del mundo, pero tenemos a personas, digo, no es por emitir un juicio ni nada, pero personas que no saben leer, no saben ocupar la computadora. ¿Qué creen que vaya a pasar de eso? Teniendo la mejor tecnología y los mejores datos del mundo. ¿Creen que salga algo? No va a salir nada. Pero ahora vamos a cambiarlo. Tenemos a las personas más inteligentes del mundo, tenemos unos datos feos y tenemos Excel. ¿Creen que salga algo? Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos damos cuenta que lo más importante y lo que hace que esto funcione son las personas. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Y son equipos multidisciplinarios. Los creamos de esta manera. El siguiente pilar es el pilar de datos. Y precisamente aquí es donde se tiene que tener en cuenta eso. No todos los datos sirven. De hecho, bueno, ahorita tal vez en la siguiente charla nos van a decir algo al respecto, pero se calcula que más o menos el 80% de los datos que se tienen son basura. Se tiene precisamente por eso la minería de datos. Poder extraer esos diamantes que nos van a dar ese valor para contestar las preguntas. Y no necesariamente todos los datos, pero hoy en día con el Internet de las cosas ya cada vez esa basura es menor. Es decir, al inicio sí existía basura porque los datos podían no tener calidad. Hoy en día ningún dato es basura. Hoy en día más bien son datos no relevantes para contestar la pregunta, ¿sí? Existen varios niveles de calidad. Existe calidad del dato, calidad de la información. Se tiene que hacer todo ese proceso. Se tiene que hacer una buena integración, un linaje de datos. Desde que yo cojo el dato en el lugar donde esté hasta que lo llevo al reporte, tengo que saber por dónde pasó. Tengo que tener la trazabilidad de eso. Se le llama linaje. Y todo eso mezclado se le llama gobierno de datos.
¿sí? Se tiene que tener en cuenta eso. Otro punto muy importante es precisamente la tecnología, lo que les comentaba hace un momento. Yo no puedo pretender hacer, por ejemplo, les cuento rápido, pues si ustedes conocen Power BI, Tableau, MicroStrategy, no sé, Cognos, todo ese tipo de herramientas visuales, imagínense que ustedes quisieran graficar o distribuir en un reporte un árbol de decisión o quisieran graficar una red neuronal. En ninguno de esos visualizadores lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ellos solamente pueden hacer algo que se llama tableros de control. No pueden hacer algo que se llama tableros analíticos. Los tableros analíticos sí me permiten graficar una red neuronal, graficar un árbol de decisión, ¿sí? Entonces, tengo que tener bien claro cuál es el tipo de tecnología necesaria de acuerdo a la necesidad de mi proyecto. No nada más porque adquirí una tecnología de punta, voy a poder hacer todo lo que quiero. No es así. O tal vez mi proyecto no requiere algo tan sofisticado. Con algo más sencillo lo puedo resolver, ¿sí? Pero el tema es tener en cuenta cuál es la tecnología que requiero, la mejor tecnología para poderlo hacer. O si ya tengo una infraestructura, hasta dónde puedo llegar. Y de ahí empezar a construir, ¿sí? El siguiente pilar, que es el de procesos, que ya de hecho es el que hace que el de personas, datos y tecnología se coordinen y se orquesten de una manera ordenada para que las personas hagan buen uso de los datos con base en la tecnología. Uno de los procesos que se usa mucho es el ciclo de vida de la analítica, que era un poquito también lo que nos estaban allá comentando. Yo tengo bien clara la pregunta. Bueno, tengo dos subciclos. Tengo el ciclo de descubrimiento y el ciclo de despliegue, en el cual yo planteo la pregunta, preparo los datos para esa pregunta, hago la exploración debida. En esta preparación de datos yo tengo que considerar el tema de la calidad, tanto del dato como de la información. En este tema de la exploración voy a validar esa calidad y si no me devuelvo. Una vez que yo ya garanticé que esa calidad existe, por ejemplo que hay completitud, consistencia y todo lo que requiere la teoría de calidad de datos, esta exploración se convierte en una exploración estadística, es decir, ya solamente me voy a quedar con los datos que tienen significancia para contestar esta pregunta. Hay un tema, y para aquellos que saben hacer modelos y regresiones, hoy en día, y eso es una percepción más personal, pero cada vez lo he visto más en la literatura, las regresiones ya no son consideradas modelos. ¿Qué es un modelo? Al final del día un modelo es una fórmula matemática que me va a representar un fenómeno. ¿Sí? Eso es un modelo. Una fórmula matemática en la cual yo le ingreso datos y me está reconstruyendo un fenómeno en la naturaleza. Al inicio las regresiones, y con la tecnología que se tenía, con la capacidad tecnológica, las regresiones nos podían dar una idea de ese fenómeno. Pero hoy en día las regresiones ya se usan más como modelos de exploración solamente, ya no, bueno, como técnicas de exploración, ya no como modelos. ¿Por qué? Porque una regresión pues me va a identificar tendencias, proporciones, me va a dar una idea de por dónde tengo que crear el modelo. Ya no voy a utilizar la regresión como el modelo explicativo al fenómeno. Pero bueno, eso es de otra charla. Una vez que ya tengo este ciclo de descubrimiento y ya encontré el modelo que me va a contestar esa pregunta, ahora sí lo implemento en el negocio, en el cual esta implementación lleva una validación porque por lo general en las empresas, cuando nosotros estamos trabajando acá, trabajamos de una forma desordenada. No vamos a utilizar estándares de nomenclatura de las variables, fuentes oficiales, estructuras oficiales. Estamos explorando, estamos trabajando, pues tenemos ahí todo sucio. Pero una vez que se va a automatizar, eso tiene que quedar bien ordenado, con estándares oficiales, apuntando a fuentes oficiales. Todo tiene que estar cumpliendo las políticas de datos, las políticas de la empresa. Y ahí es donde esta partecita
Hoy en día apenas en la academia se está comenzando a incorporar todo lo que se tiene que tener en cuenta de este lado. Por lo general, bueno, aquellos que hayan estudiado temas de estadística analítica, nada más nos enseñan este pedacito, no nos enseñan este pedazo de acá. Y hoy en día, si no tenemos claro esto, como el proyecto de Netflix, nuestros modelos, nuestras investigaciones, todo lo que queramos hacer, no va a funcionar en el mercado. Después, una vez que ya se implementa y ya cumple todos los estándares de la compañía, ya se toman las acciones, se está ejecutando el modelo. Y ese modelo debe de estar evaluado. Bueno, todo el proyecto debe tener un monitoreo. Son 3 tipos de monitoreo. Es el monitoreo de la precisión estadística de este modelo, el monitoreo de la precisión del negocio. El modelo estadísticamente puede ser muy bueno, pero si no me está dando los resultados económicos que requiere el negocio, chao, y tengo que estarlo monitoreando, o al revés. Y el tercer monitoreo es el monitoreo de la capacidad de las personas. Es decir, tengo en mi equipo la capacidad necesaria para sostener el modelo, porque recuerden que esos modelos se van a descalibrar. De nada me sirve poner un modelo, dejarlo súper bien y desechar la capacidad de las personas. Hay un caso, acá, fue el primer caso de terror de implementación de la analítica que yo me enteré, fue acá en Medellín, y yo ya llevaba muchos años en este tema. Una empresa, no voy a decir el nombre evidentemente, no, imagínense, se empezó a montar en el cuento de la analítica, compró tecnología, compró consultoría externa para que le desarrollaran unos modelos, se los hicieron y los consultores se fueron. Entonces esta empresa pensó que eso iba a ser eterno. A los 6 meses el modelo ya estaba descalibrado, seguían tomando decisiones basadas en ese modelo y ¿qué creen que pasó? Pues las ventas se fueron para abajo. Se dieron cuenta que era dado las decisiones y desmontaron la analítica. ¿Sí? Todo lo que habían, de hecho, ya era un área de personas que no eran analíticas, era un área chiquita de 3 personas que ahí nada más le estaban dando clic a ejecutar el modelo. Desmontaron el área analítica, desmontaron esa tecnología y se devolvieron al Business Intelligence. Imagínense. Y fue acá en Medellín. Entonces, eso fue hace ya varios años. Precisamente yo iba llegando, yo llevaba como 6 meses acá cuando me comentaron ese caso y la empresa estaba tan decepcionada de la analítica que ya no quería volver a escuchar de eso. Apenas hace como unos cuantos meses, obviamente esa gente salió de la empresa, ya cambiaron a las personas y ya otra vez quieren volver a escuchar de la analítica. Pero es precisamente evitar eso, por eso esta charla, que tengan, ¿cuál es la idea? Bueno, déjenme terminar y ahorita les termino de contar esa idea. El último punto es la cultura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a incorporar nuevos procesos o nuevas actividades dentro del negocio a a varias áreas que ni siquiera piensan que tienen injerencia, empieza a haber una resistencia. Y esa resistencia lo que provoca es que estos proyectos se caigan o no prosperen o se mueran. Entonces, la idea, o más bien un punto muy importante, es hacer una conciencia, lo que le llaman una evangelización analítica. Que todos sepan para qué sirve, que no es magia, que no es allá nada más los científicos que están por allá metidos en quién sabe dónde son los que saben eso. No, es de todos. Y también están haciendo una democratización de la analítica, que todos la puedan tocar, que la puedan usar y que puedan tener beneficios. No importa pues, el puesto que tengan. La inteligencia artificial, la analítica, el Big Data, el beneficio es para todos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante el tema de la cultura en estos proyectos. Entonces, si se dan cuenta, son 5 pilares que uno tiene que tener en cuenta cuando se van a implementar en las empresas este tipo de proyectos, porque si pensamos que los proyectos de inteligencia artificial solo son el pedacito de modelaje que lo vimos en la parte de procesos, solamente ese pedacito. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que piensan las personas es, sí, el modelo analítico. Es un pedacito de todo lo que se necesita para implementar estas cosas. Como les repito, esto no es imposible. Muchas empresas están haciendo
bien los proyectos, los están implementando de manera adecuada y están siendo exitosos. Pero tienen que tener en cuenta todo esto. Nosotros les hago un comentario rápido, más adelante les van a dar más información, pero precisamente esto que les acabo de comentar, de implementar un proyecto analítico de punta a punta, contemplando estos 5 pilares, se va a dar un diplomado acá en la Universidad de Medellín, por medio, asociación con la empresa predictiva, la cual soy el director analítico de la empresa. Las otras personas que están dentro de la empresa tienen su especialidad en temas de datos, de procesos, arquitectura empresarial, y es precisamente enseñarles cómo implementar un proyecto de punta a punta. No es solamente llegar y hacer el modelaje de inteligencia artificial, es precisamente implementar todo el proyecto para que sea exitoso. Va a ser tema en la nube, un tema híbrido, un tema on-premise, va a llevar tiempo real, va a ser en batch, me voy a conectar a fuentes de streaming, voy a hacer visualización analítica. Todas esas preguntas para poder implementar el proyecto les vamos a enseñar cómo evaluarlas, cómo considerarlas y además cómo se maneja. No es un diplomado teórico, es un diplomado práctico para que también las personas que están encargadas de los proyectos, por ejemplo, gerentes de sistemas, project manager, que se van a enfrentar a implementar proyectos de inteligencia artificial y Big Data, tengan un panorama completo y que no les digan, sí, voy a hacer un modelo de inteligencia artificial. En el caso del negocio me demoro, no sé, 2 semanas. Señor, yo ya sé qué hay detrás de todo eso y usted no se demora 2 semanas. O al contrario, me demoro 1 año. Señor, ya sé lo que usted requiere y no se va a demorar 1 año, se demora 3 meses. Ese tipo de cosas es lo que vamos a enseñar en este diplomado, todo técnico, todo práctico, perdón. Y la idea es que en el segundo semestre salga un diplomado similar, pero va a ser un diplomado de Data Scientist. Es decir, ahí sí se va a enseñar todas las técnicas analíticas y está enfocado para gente analítica. Eso va a ser en el segundo semestre. Bueno, pues gracias. Vamos a continuar con la siguiente charla. Bueno, agradecemos al doctor Ervin Ayala. Muchísimas gracias por toda su intervención. Seguidamente nos acompaña el doctor Johan David Baena Gutiérrez. Adelante. Buenas noches. Primero agradecer la invitación de la Universidad de Medellín a esta charla. Bueno, salió Cristiano Ronaldo, Messi, Ervin es un crack del tema de ciencia de datos, es un privilegio que él esté acá, él es invitado especial del Encuentro Mundial de Big Data. Es un conferencista de los mejores que yo he conocido, entonces espero hayan disfrutado, porque realmente tenerlo acá en la ciudad de Medellín, viviendo, ya es el país más mexicano que conozco, pues es un privilegio que él esté acá con nosotros. Nosotros también estamos siendo pioneros en algo, y es que parte de lo que Ervin les compartió, pues yo lo voy a replicar. Un gusto ver acá a nuestros amigos de las comunidades, ex compañeros de trabajo y a todos ustedes acá en el evento. Lo primero que estamos mostrando nosotros es el tema de trabajo en equipo, ¿sí? Los proyectos tanto educativos como en empresas. Nosotros estamos empezando con el tema educativo por ahora, Predictiva y Big Data Group, ¿cierto? Y ese es el primer cambio que está mostrando el tema de inteligencia artificial y Big Data, pilar personas, ¿sí? Y las buenas personas se hacen a través de o se relacionan a través de los equipos. Tengan cuidado, es una de las competencias más necesarias para el éxito de la cuarta revolución industrial y se llama las relaciones, ¿sí? Stanford hizo un estudio, sus 100 personas más exitosas, ¿qué era lo que los hacía exitosos? 90%, la respuesta de ellos fue 90% conocimiento, 10% conocimiento, 90% relaciones. Es un tema de la cuarta dimensión, ¿cierto? Incluso yo llevo con Ervin varios años de amigo y él me ha contado, y las personas de México, Brasil y Chile que conozco la tienen muy clara. O sea, para ellos es muy fácil
cuándo ceder, cuándo luchar, o sea, el tema de trabajo en equipo la tienen muy clara. Entonces lo que yo les voy a dar realmente es una charla y vamos a hacer una simulación, yo voy a hacer de cuenta que ustedes son los gerentes de una empresa, ¿sí? Entonces lo que yo les quiero mostrar es, porque me retan mucho, una cosa es hacerle una charla a un equipo, una conferencia, a un gerente que para ellos la frase de oro es en una hoja. Joan, muéstrame Big Data en una hoja. Listo. Yo empecé en 25, 10, 15. Bueno, y hay una que les voy a decir, yo le tomaría foto. Listo. Entonces vamos a ver la presentación. Mi compañía, mi organización y la casa de mis amigos que aprenden y quieren aprender Big Data, que se llama Big Data Group, es una compañía dedicada a los objetivos de desarrollo sostenible. Es nuestra misión y nuestra razón de ser más importante. En el camino pues han resultado asesorías y proyectos, ¿cierto? Entre ellos las estaciones de buses inteligentes, que ustedes están viendo noticias por ahí, nosotros formamos al equipo que estaba ahí, algunas alcaldías. En el sector de la música, pues varios temas hemos tenido interés. Pero la razón de ser de nuestra compañía es los objetivos de desarrollo sostenible, eso es lo más importante, ¿cierto? Y eso ha cambiado la forma en que nosotros nos hemos relacionado con el tema de Big Data en la ciudad e incluso en el país. Bueno, los videitos, ahorita si alcanzamos los miramos, pero es un tema de la definición de Big Data, que es muy, hoy no nos vamos a enfocar en ella, pero el Big Data de inglés a español es grandes datos, pero eso para los futboleros es el defecto que yo tengo, yo soy demasiado futbolero. Dani sabe más, yo trabajé con él en Tania y cuando me hicieron la entrevista me dijeron, Johan, ¿cuál es su mayor defecto? Su mayor debilidad, y yo el café y el chocolate. Y su mayor defecto, yo el fútbol. Champion, ahorita yo escuchaba, veía los partidos. Y cuando juega la selección Colombia no cuenten conmigo para nada, ¿cierto, Dani? Me perdía, me encerraba y una vez me llevé a 25 personas a ver el partido y llegó la gerente. ¿Qué estaba haciendo? Yo viendo el partido, yo dije que ese era mi gran defecto. Bueno, pero es como decir que el fútbol es balompié, no es nada. El Big Data es una pasión, es vivirlo en nuestra organización, es respetar los datos, es valorar los datos, es aprender más del negocio, es, qué pesar decirlo, pero es minimizar un poco la tecnología y valorar más los procesos y las personas. Listo, Ervin, aprobado por Ervin, entonces sí. Jóvenes, no, en esta no me detengo. Hay una cosa y es un reto, hoy es un gran día para los que venimos luchando el tema de Big Data en la ciudad. Hoy es el mejor día de los últimos 3 años, pero no les puedo contar por qué, pero sí es el mejor día de los últimos 3 años, porque lo logramos. Armar un ecosistema alrededor del Big Data en una universidad y en una zona. Pero todo nació así. El concepto que nosotros estamos logrando implementar es que el Big Data es incluyente. Y me acuerdo de esta frase hace 3 años en el Encuentro Mundial del Big Data, el primero, me dieron el micrófono ante 500 personas y bueno, ¿y qué voy a decir? Y yo dije, vea, mi misión a partir de ahora, o lo que yo quiero hacer es que la gente cuando le hablemos de Big Data no lo vean como Star Wars, como algo inalcanzable, sino que lo vean como café con aroma de mujer. Y cuando vamos a los procesos es más así, todos pueden dar buenas ideas en cuanto al uso de los datos en las organizaciones, ¿cierto? Y el tener personas acá de diferentes carreras y de diferentes generaciones y roles es lo que nosotros queremos hacer, que el Big Data sea algo muy incluyente. Imagínense que yo hace 3 años empecé el reto de aprender mucho de Big Data para enseñar mucho de Big Data, es decir, todos los días me retan, a ver si de pronto sé algo de Big Data o supuestamente es el que más maneja el conocimiento. Y yo solté ese tema. No, puede que no sea el más genio de Big Data, ¿sí? Pero yo les pongo, por andar con Ervin, con su compañero o con el último cuatrimestre, con 500 profes de una facultad de ingeniería, la inteligencia de ellos no se ha trasladado a mí, ni la mía a ellos. Pero hay algo que sí se ha trasladado. Y en esta universidad ya lo están viviendo, y es que Joan Baena sí es el más apasionado por el Big Data, porque la pasión sí se transmite, esa sí se transmite. Entonces en la universidad ya están viviendo y preguntando e inquietos con el Big Data, porque la pasión se transmitió, y la pasión es lo que puede de alguna u otra forma hacer que todos en una organización vivan lo que es el Big Data. En esos días escuché Andrew Ng, es como un crack de inteligencia artificial a nivel mundial, y él habla de que la inteligencia artificial en una organización se vive desde la portería hasta el presidente. Es la única forma de lograrlo.
Entonces vamos a hacer un ejercicio y ustedes de manera individual van a ver esta imagen y van a tratar de descubrir cuál es la tacita de café que se llena primero. ¿Listo? ¿Cuál es solos, pues lo anotan o lo memorizan, cuál es la que se llena primero. Vamos a dar 15 segundos, ¿cierto? No lo tienen que decir en voz alta, solamente lo piensan o lo escriben. ¿Cuál es la que se llena primero? Listo. Ahora lo van a hacer en parejas, ahí como en tríos. Ey, primera vez que en un escenario escucho risas, pues. ¿Ustedes de qué universidad son jóvenes? Nunca me ha pasado eso. Sí, pilas con eso. Es una conferencia seria. Listo, ya tienen ahí compañero de trabajo. Tocó de cambiar la frase. Listo, discutan, hablen. Listo. ¿Quiénes creen que la 4? ¿Quiénes creen que la 9? ¿Quiénes creen que la 7? ¿Quiénes creen que la 5? Felicitaciones, les sacaron 5 los de la 5. Listo. Ok, primera enseñanza de esta imagen. Por favor, jóvenes, en las conferencias y en las clases, siéntense adelante. Sí, yo no sé por qué la gente se sienta atrás en una clase. Pues yo siempre me hago ahí. Listo. Segunda, ¿quiénes cambiaron de opinión cuando hablaron con el compañero? Varios. Segunda enseñanza, el tema de trabajo en equipo, increíble. Yo no sé si ya todo lo de esta cuarta revolución industrial, Big Data, requiere grandes habilidades de trabajo en equipo. Eso está transformando incluso la forma en que profes como yo dan las clases. Yo los exámenes es un workshop, es un reto y trabajan día 2 y día 3. Y si hablan mucho y muy duro, le coloco un punto más. Y si usted le habla con otro compañero tratando de explicar algo sin pastelear, le coloco 5 en el examen. Pero se trata de interactuar. ¿Cuál es? Listo. Y la tercera, ¿cuál es la que se llena? La 4 se llena. La 9. La 7. La 5. Jóvenes, ¿cuál fue la pregunta que yo hice? ¿Cuál es la que se llena primero? ¿Y cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la única que se llena? Se conecta con lo de Brin. Muchas compañías, muchas, empiezan con la pregunta incorrecta. Y es como poner a Usain Bolt, la metas allá, a correr hacia allá. Él es el mejor corriendo, pero hacia el lado incorrecto no es, ¿cierto? Entonces, ojo con eso que dice Ervin y comparto totalmente con él. Yo he encontrado compañías donde, ¿saben cuál pregunta es la que funciona para todas las empresas? Y normalmente la respuesta es incorrecta. ¿Quién es el cliente? Pregúntele a una empresa, ¿quién es su cliente? Y él le responde tal. Sígale preguntando lo mismo y muchas veces están enfocando todos sus esfuerzos para los que no realmente son sus clientes. Entonces tengan eso cuidado. Esto es ácido y verdad. Las compañías que no tienen análisis de Big Data están ciegas y sordas. Totalmente. O sea, si funcionan es por cosas del destino, pero hoy en día eso las compañías tienen que monitorearse. Ustedes no saben lo inquieto y lo que he querido yo ayudar a un sector como el textil. El sector textil tiene una crisis no reconocida y en parte es por esto, porque no abunda la analítica, el análisis de información. Entonces es como, hay empresas que son como un aeroplano chiquitico y tienen un sensor y después un Airbus y siguen con el mismo sensor, no puede ser así. Entonces el sector textil tiene una crisis y es uno de tantos, realmente nace es por eso, por la falta de aplicación de temas de Big Data. Esta diapositiva tiene más años que yo en el Big Data, ¿cierto? Es viejísima, se triplican las ofertas de empleo, pero ya no se triplica. Con lo que pasó la semana antepasada acá en la ciudad de Medellín, que ha sido una locura, a mí me arrolló literalmente. Me arrolló y me tuve que levantar a las 3:30 de la mañana a hacer una presentación, ayer acostarme a las 11 y eso ha sido una locura para ciertos sectores. Por ahí 10 veces se van a empezar a salir ofertas de empleo para personas con habilidades en Big Data. Yo es incluyente, un abogado, un doctor, un médico, un periodista, un odontólogo, un filósofo, un administrador, todos aprendiendo temas de Big Data lo pueden lograr.
entendiendo que por lo menos hay 4 roles, que decía Ervin ahorita. Está el ingeniero o arquitecto, que es el que siempre se ha llevado los honores en el Big Data, el que es la arquitectura, ¿cierto? Está el Data Scientist, el que hace modelos y todo eso. Está el famoso y el gomoso de las aplicaciones y Machine Learning, pero hay un cuarto que es donde cabemos todos, y es el experto en el negocio. Es el que es experto en el negocio y sabe sacar reportes en autoconsulta, que sin él no se podría justificar el proyecto, ¿cierto? Porque hay un gran almacenamiento, muchos datos, muchos informes, pero ¿quién va a demostrar que van a sacar conclusiones de eso? El que sabe del negocio, ¿cierto? Y ahora les voy a mostrar por qué. Esto es un gran, como ustedes son los gerentes de una empresa, este es el mejor consejo, la única forma en que le compran a un proyecto de Big Data. Si hay ¿qué? Victorias tempranas. Ervin ponía un ejemplo que yo lo comparto mucho. Hay gente muy buena, no hay presupuesto y hay Excel, listo. ¿En qué vamos a arrancar? 7 de cada 10 proyectos que yo inician en Excel, con el volumen de los datos en Excel. Entonces, los datos se convierten en información en conocimiento y el conocimiento en acción. Big Data, dentro de la definición que estamos promoviendo varios en la región, es si no hay acción, no hay Big Data. O sea, si la empresa simplemente visualiza y no se mueve, no hay Big Data. Tiene que haber algo que llaman tiempo real, pero hasta para moverse, ¿cierto? Pioneros. Hay muy pocas historias del tema de Big Data. Por ahora, por eso es que a mí me gusta tanto lo de ODS, porque todo lo que vaya haciendo ahí lo puedo contar. Lo que sucede normalmente, para que lo tengan muy en cuenta, cuando uno le invitan a trabajar un proyecto Big Data es cláusulas de confidencialidad. Entonces ahí viene un reto bien interesante. Por el caso de nosotros, por eso es que nos metimos tan de lleno, en parte pues, al tema de ODS para empezar a mostrar casos de éxito. Esta es una frase que Rodrigo Hermosilla, uno que compartió conferencia con Ervin, fue muy curioso porque él solo usó frases, y de ahí me traje la slide, con el permiso de él, y dice: enséñame algo que no sepa, pero no preguntes por el negocio. Las compañías te llaman a implementar Big Data y te dicen, pero no te enseño el negocio. Bienvenidos al fracaso, ¿cierto? Bienvenidos al fracaso. Conozco unos amigos de nosotros que son los más genios en lectura biométrica, ¿sí? Unas cosas. Y saben mucho de eso para y le ganan en México, le ganan a ISCO en concursos y todo. Y acá los llamó un hospital: hey, hacenos Big Data. Listo, y no, tenés estos 500 terabytes de información y haceme Big Data. Entonces pues, cogieron ¿y qué querés? No, que me hagas Big Data. 3 meses. 6 meses. ¿Y qué querés? Que me hagas Big Data. Y él decía, ¿qué pensará que es Big Data? Una transformación, una cirugía. 9 meses, y estos amigos, siendo muy genios, renunciaron al proyecto porque no querían contarles qué es el negocio, y es imposible tener victorias tempranas si yo no conozco el negocio. A mí hay sectores que me invitan, que yo soy muy de reconocer, yo no conozco el sector, yo te cuento casos y empezamos a aprender. Y con el tiempo, cuando la curva de aprendizaje va mejorando, ahí sí va a funcionar. Por ejemplo, hace 2 años hay un tema que se llama permanencia en las universidades, y ahí me llaman y eran doctores que en tesis, y yo no sé de eso. Bueno, y de tanto escucharlos, pues me metí a una universidad a hacer un tema, y es que yo trabajé permanencia, y yo me estaba persiguiendo esta pesadilla. Entonces me ha tocado ya entender y aprender. Y eso ha logrado que ya empecemos a encontrar un norte, ya definimos el norte. Gracias a que el equipo que sabe de Big Data entendió para dónde quieren llegar con eso. Este es el regalo que les vamos a dar acá por parte del Diplomado de Inteligencia Artificial y Big Data. Este es un libro, es gratuito, está en internet, lo buscan como el gran cuaderno del Big Data. Es la lectura obligatoria de todo el que, es en serio, yo lo uso en todos los cursos, y lo leen y quedan súper dateados de lo que sí es realmente el Big Data. Es gratuito, es la nueva versión, la anterior era roja, ya naranja, y trae todo. Y yo les voy a regalar acá unos slides, simplemente para que vean lo contextualizado que es el libro. Por ejemplo, ¿ustedes quiénes son de tecnología acá? Listo. ¿Quiénes son del negocio o comerciales? Camas separadas, ¿sí o no? Dentro de las empresas.
No es verdad. Si alguien dice, no, pero yo soy súper amigo del negocio. No, normalmente no, pero no es culpa ni del uno ni del otro, sino que no se han sentado a nivelar expectativas. El objetivo de TI normalmente, el reto principal es el almacenamiento de los datos o la integración de los datos, ¿sí? Y el objetivo del negocio, pues al final quiere tener los reportes, pero tienen que definir, porque como le van, hey, TI, estamos vendiendo poquito, y entonces, pues, pero sí, lo retan en eso o no, ¿sí? Y el negocio quiere los informes en tiempo extrarreal, o sea, fast, ¿cierto? Con conclusiones y todo, pero eso hace parte de no haberse sentado a definir los objetivos míos y los de TI. Así de fácil empieza el libro. Entonces miren, ¿por qué fracasan los proyectos de Big Data? Objetivos difusos, no saber para dónde va cada uno, es distinto lo que hace TI al negocio. Eso sí, el de TI que aprenda del negocio se duplica el sueldo fácilmente. Expectativas equivocadas, lo que hablábamos ahorita. Aumento de costos y retraso. El no conocer cómo funciona el Big Data normalmente les voy a decir, si ustedes compran una plataforma grande para Big Data y no han estructurado el proyecto y no han definido el proceso y no han hecho lo que le estamos aconsejando acá, lo que va a pasar es lo siguiente, les va a valer el triple en plata y el doble en tiempo. Y si quiere, hagan el ejercicio. No, empezamos sin haber el doble en plata y puede ser el triple en plata y el doble en tiempo. Eso ya lo he comprobado. Algún gerente me dijo, Johan, compré una plataforma y yo, te va a costar el doble o el triple. Y te vas a demorar el doble. ¿Por qué? Por esto. Y después me dijo, no, contratamos unos ingenieros de procesos, no sé qué tal. Y yo, bueno, te va a valer 1.5 y 1.5. Y así pasó. Es más, de todas maneras han cambiado 2 veces el director de sistemas de esa empresa, del proyecto. Es por eso, porque no sé, esto no se ve, pero para que vean que adentro hay una forma donde él estructura las fases del proyecto. Pero acá les tengo una mejor, yo le tomaría foto. ¿Por qué? Porque es que ahí está, realmente, miren, lo que preguntaba una persona, ¿quién preguntó ahorita, Erwin, lo de la limpieza de los datos y todo eso? Ahorita alguien preguntó eso. Ok, mírenlo acá, tercer paso. Entonces miren, yo tengo acceso a los datos que identifico como datos. Hay una cosa, la diferencia entre registro y dato es importante para la empresa. Los integro, que aquí es donde los de TI es el gran reto. Después hay que limpiarlos. Y esto 4 y 5 es el control de datos y la protección, lo que llaman gobernanza de datos. La seguridad informática no abarca todo lo que puede cubrir la vulnerabilidad del sistema. Porque si yo le presto el usuario a otro, ¿sí? O como un caso, vamos a decir tiempo, una empresa que el 70% de sus ventas eran 2 empresas alemanas y se demoró 40 años para tener 140 distribuidores y facturar 60.000 millones. Llama a un primer proveedor europeo a la empresa. Por favor me mandas la base de datos de distribuidores, y el de sistema se demoró 3 minutos. Entonces cargó y mandó. Siguiente semana el otro proveedor de Europa, me regalas el archivo y lo envió. 2 años después, las 2 empresas europeas se retiraron como proveedores de esta compañía y la quebraron. ¿Sí? ¿Falló la seguridad informática? No, falló la gobernanza de datos, ¿cierto? Entonces eso se estructura acá. Y ahí, solo hasta ahí, ya puedo analizar datos. Después, ¿qué necesidades tiene el negocio y el aprovechamiento? Por eso, los proyectos fracasan porque las empresas quieren arrancar acá. Pero ¿y qué pasa con la protección, el control, la limpieza, lo otro? Por eso digo que esta diapositiva es muy buena, porque uno de una vez va estructurando una hoja de ruta por lo menos hacia tratar de aprovechar la información. Esa viene del libro que les acabo de dar. Esta es un prototipo porque, y ya la hemos venido probando, es lo que yo llame el checklist del Big Data, ¿sí? Porque normalmente, no, es que es solamente volumen, por acá está volumen, mire todo lo que es. Yo tengo que revisar que se cumplan cada uno de esos, ¿cierto? Lo estamos prototipando y tiene los ODS. Lo que sigue es la nota, o sea, si yo hago, si tengo la tecnología adecuada, ¿cuánto porcentaje? Lo que sigue desde ahora, por lo menos desde el que está creando el modelo que soy yo, los ODS vale 50%, o sea que si no hacen ODS perdieron el checklist. Pues es que después van a entender el por qué. Es que resulta que los datos más valiosos que necesita la empresa no los tiene. Me explico.
empiezan a tratar de subir las metas y a cumplir un montón de cosas y no les da. Pues es ellos mismos con ellos mismos. Pues multiplica por punto 10, por punto 15 en Excel y le da el presupuesto. No. Tiene que conectarse a datos externos para entender más el negocio, para entender más cómo mover los indicadores del negocio y no saben cómo hacerlo. Pero si empiezan a liberar datos y a conectarse a datos a través de esta metodología, lo pueden lograr. Este también es otro regalo que les tenemos el día de hoy, es busquen Tendencias 2019 y es hecho por Tableau y ahí ustedes van a ver todas las tendencias, las 10 tendencias más importantes de inteligencia de negocios y me voy a detener en esta, porque sobre todo en esta, y es la tendencia de este año de lo que llaman el storytelling o el contar historias con datos, ¿sí? Es lo que hacemos acá nosotros al frente cuando estamos viendo un proyecto, es contar una historia, pero eso tiene una metodología y es muy importante que se haga, porque uno puede contar una muy buena historia con malos datos, ¿sí? PowerPoint, ¿sí? Hay empresas que se quiebran y yo les digo, qué bueno hacer el CSI, que me dieran los datos de la empresa y las presentaciones de PowerPoint de los directivos y vamos a ver que son distintas. Yo eso les he dicho, es verdad. Por eso es que el Big Data es tan importante, porque es real time. Cojo los datos y los visualizo, ahí no hay nadie en la mitad. Y es la ética. En el gobierno nacional, el científico de datos colombiano, en el centro aparece es ética. ¿Sí? Eso va a ser lo que más importante, por eso es que las universidades juegan un rol más importante, ay, ojalá nadie me esté grabando, que cualquier plataforma de cursos por internet, porque las universidades sí pueden formar en las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y relaciones. Por internet, a no ser de que yo sea amigo del que hizo el curso, pues, pero por otro lado no. Por eso es que incluso aquí entre nosotros yo tomé la decisión de trabajar dentro de una universidad. El otro universo ofrecía más cosas, pero yo creí más un propósito país y hay que formar profesionales en Big Data y sobre todo en inteligencia artificial, pero en las 4 dimensiones y no solamente en el saber. ¿Sí? Cuando es en el saber o en el hacer, es un profesional que en 3 meses ya no es útil, porque si la plataforma cambia, él no adquiere habilidades de aprendizaje rápido, no sabe cómo hacer networking ni conectarse, tiene un montón de debilidades que la universidad sí puede dar. Y acá están los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quiénes no los conocían? No los conocían. Ok. Es el proyecto de Big Data más importante, más bonito, más atractivo y donde más se puede aprender del mundo. Son los 17 objetivos donde está la pobreza, el hambre y todo eso. Y el Big Data es el que va a ayudar a que esto por primera vez se logre. Lo han aplazado mucho. Lo que pasa es que hay una frase muy viejita del tema de inteligencia de negocios que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, en años atrás se quedó en intenciones. Ya hoy en día, por ley, hay una ley Colombia es el primer país de Latinoamérica y el 8º en el mundo que hay una ley, un COMPES de explotación de datos Big Data y está patrocinando para que los gobiernos, las alcaldías tengan que liberar sus datos a la ciudadanía, y porque incluso tenemos a los amigos del Meetup de Smart Cities y datos abiertos, que ellos, los ciudadanos van a empezar a conectarse a los datos para monitorear lo que está pasando en la ciudad. Resulta que en Europa hicieron un estudio y a mayor cantidad de datos abiertos, mayor innovación y menor corrupción. ¿Listo? Entonces por eso es que este proyecto se convierte en uno de los más importantes. Ahí finalmente es decirles lo siguiente, ustedes además de agradecerles por haber venido, créanse que son privilegiados, porque si hay un lugar en Colombia donde se va a apropiar todo este tema es en la ciudad de Medellín. Dios los bendiga, muchas gracias.